Desde el comienzo del Evangelio que acabamos de escuchar, nos encontramos en la palabra de Dios de este domingo con el tema, pero no solo tema, con el don de la fe. El don de la fe que viene de Dios, que es un regalo por el que nosotros le creemos al Señor, porque no se trata solo de creer, hasta el diablo cree en Dios, pero no le obedece. Se trata de creerle al Señor. Y miren, los apóstoles que el Señor había llamado y que habían escuchado tanto al Señor y que le habían visto obrar con amor para el bien de la gente, le piden algo: Señor, aumentanos la fe. Eso es lo que los apóstoles le piden. Pero el Señor no les responde: está bien, les voy a aumentar la fe. Simplemente el Señor dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza, serían capaces de decirle a este árbol grande, por ejemplo, la ceiba que tenemos enfrente, quítate de ahí y plantate en otro lado, y la ceiba obedecería. Si tuvieran la fe de un granito de mostaza. La semilla de mostaza es del tamaño de la semilla de un mamey. Así es la semilla de mostaza, del tamaño del mamey. Así es, del tamaño del aguacate y del tamaño del jocote. No, la semilla de mostaza es pequeñita, que si me la pongo en la mano y hay un poco de aire, vuela la semilla de mostaza y cae en la tierra. Y si cae en la tierra, da buen fruto. Así es la fe. No se trata de tener mucha fe. Se trata, aunque pequeñita, de tenerla. Y de tenerla verdaderamente. Y tener la fe verdaderamente significa creerle al Señor, confiar en el Señor, obedecer su palabra. Porque hay gente que dice que tiene mucha fe, pero no se le ve. Y no se le ve con las obras que debería hacer en medio de la comunidad, en medio de la sociedad. Porque la fe, aunque poca como la semilla de mostaza, da fruto. Da fruto. Y da fruto abundante. Por eso el profeta Habacuc, en la primera lectura, nos narra la situación de sufrimiento del pueblo por tanto mal, por tanta injusticia, por tanta división y por tanta
opresión. Y como que el profeta le dice a Dios, no te estás dando cuenta. Pero ese profeta le cree al Señor y guarda la esperanza de que esas cosas van a terminarse. Y por eso ya el profeta dice que el justo vive de la fe. Y vivir de la fe significa confiar. Vivir de la fe significa seguir luchando y no perder la confianza ni la esperanza de que Dios tiene poder para transformar las realidades que hacen difícil la vida de nosotros y la vida del pueblo. El profeta como que si estuviera viendo Guatemala ahorita con tanto mal, con tanta injusticia y con tanta corrupción. El profeta como que si estuviera viendo el mundo con las guerras y las cosas horribles que está haciendo el Estado de Israel, que no es el pueblo bíblico. Es un Estado que está asesinando, matando y oprimiendo a niños, ancianos y a gente. Llevan ayuda humanitaria y no permiten y se meten a las aguas internacionales para que la ayuda no llegue y siga sufriendo la gente. Ese no es el pueblo de Dios. No nos equivoquemos. Ese es el Estado de Israel que está haciendo daño y que no obedece la voz de Dios. El Salmo nos decía que no seamos sordos ¿a qué? Que no seamos sordos ¿a qué? ¿A la voz de quién? No oigo nada. Que no seamos sordos a la voz de Dios. Y algunas veces decimos que tenemos fe y somos bien sordos. No llevamos a la práctica la palabra de Dios. Entonces, la persona que vive de la fe es aquella persona que es creyente y lleva a la práctica la palabra, que lleva a la práctica los mandatos del Señor, que vive en justicia, que vive en solidaridad con el hermano que sufre, que vive en amor. El no creyente es sordo. El no creyente le importa poco el sufrimiento de la gente y dice que alaba al Señor y no lo alaba. ¿Por qué? Porque los actos no son de una persona creyente. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda lectura que acabamos de escuchar, le recomienda a Timoteo que lleve a la práctica la palabra con valentía, que no se avergüence de dar testimonio, porque no ha recibido un espíritu de miedo ni de cobardía, sino que ha recibido un espíritu de fuerza, un espíritu de confianza, un espíritu para llevar a la práctica la palabra y llevarla a la práctica en las cosas de la vida. Es en este mundo, mis hermanos, donde nosotros hemos de llevar a la práctica la palabra de Dios y dar testimonio, tratando en lo que dependa de nosotros de cambiar toda situación de injusticia, toda situación de maldad,
no tener miedo y tener el coraje de seguir obrando en el mundo el amor de Dios, la justicia y la solidaridad que transforma y que cambia la realidad de pecado y de mal y de injusticia que hay en el mundo. Porque no hacerlo significa no ser creyente. Porque el creyente es coherente. ¿Qué quiero decir? Que vive conforme a lo que cree. Si cree en el amor y en la justicia de Dios, yo, porque soy creyente, vivo el amor y la justicia de Dios aquí en la tierra, en las cosas que vamos haciendo. Por eso, ahora que nosotros como iglesia de todo el país nos estamos preparando al Congreso Misionero Guatemalteco, al CONGUA 6, que va a ser aquí en nuestra diócesis, en Zacapa, 14, 15 y 16 de noviembre. Estamos llamados a vivir la fe práctica, llevar a la vida lo que creemos. Y por eso estamos llamados como iglesia, como comunidad, aquí en Santa Lucía, ¿a qué? A ser una iglesia que camina juntos, que camina unida, a ser una iglesia sinodal. Y acuérdense que la palabra sínodo significa caminar, ¿qué? Caminar, ¿qué? Juntos. Y vamos caminando juntos. Pero se tiene que notar aquí en Santa Lucía que somos la comunidad del Señor. Hacer una iglesia misionera. Lo que recibimos acá es para guardárnoslo nosotros solo en nuestro corazón, o es para hacerlo fructificar. ¿Para qué es? Para esconderlo. Somos luz y somos sal de la tierra. Entonces, como iglesia misionera, tenemos que dar lo que recibimos del Señor y con nuestro testimonio anunciar a Jesucristo y cambiar las cosas que no están bien. Y como iglesia sinodal que va caminando juntos, como iglesia misionera, también hemos de ser una iglesia profética que vive la verdad. Y porque vive la verdad, dice la verdad, anuncia el amor de Dios. Pero también cuando hay mal, denuncia el mal y denuncia el pecado y denuncia la injusticia. Porque cuando no lo hacemos, somos cómplices del mal. Y cuando somos cómplices del mal, no somos creyentes. Entonces, pidámosle al Señor que este regalo de la fe que hemos recibido y que tenemos la fe del tamaño de un granito de mostaza, sigamos caminando en el Señor. Y entonces no se trata de pedirle al Señor, se trata de hacer fructificar el don de la fe y que vaya dando frutos. Aquí en Santa Lucía, aquí y ahora. Ahí dejemos para mañana, no. Las cosas que hay que cambiarlas hoy. Y entonces así vamos a ser sal de la tierra, sabor de Jesucristo. Y así vamos a ser levadura para fermentar la masa del bien,
Y así vamos a ser luz para el mundo. ¿Por qué? Porque hacemos brillar la luz de Jesucristo. Que la palabra nos ilumine. Pero también la Eucaristía, que vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos une a Él y nos une a los hermanos, nos haga dar frutos de amor, de justicia, de reconciliación, de perdón y de santidad.